Bueno, como hemos planteado, una vez que se instala esta metáfora de la guerra, que además tiene un real en el cual se apoya, digamos, y que marca además una dimensión del trabajo en salud en este contexto, habíamos planteado tomar un poco la idea con la que trabajó Sigmund Freud sobre las neurosis traumáticas y las neurosis de guerra puntualmente. Y a partir de ahí trabajar algunas ideas para pensar, primero en función de cómo puntualizar la serie de fenómenos en los cuales nos encontramos, y luego en una tercera parte vamos a pensar en los dispositivos de elaboración y contención de esta problemática. Dicho lo primero, hay que plantear que para para Freud lo primero que va a dejar en cuestión cuando plantea la cuestión de la neurosis de guerra, y sin entrar en mayores detalles con respecto al trasfondo traumático que hay en toda neurosis, él hace una diferenciación en este sentido que la neurosis traumática es aquella que fundamentalmente presenta componentes emocionales frente a un hecho real, y a una conmoción emocional que se va a dar. Eh, y en este sentido, la primera discusión que le piden al personal de salud que trabaja en esta situación es que determine cuáles son los problemas verdaderos, o sea, quiénes están verdaderamente padeciendo una situación y quiénes simulan frente a esta situación. En este sentido, Freud es categórico. No se trata de simuladores y aún quien simula está manifestando mediante esta vía un sufrimiento psíquico y una situación de padecimiento. Esto lo decimos porque también parece en el contexto la idea de que se puede castigar o que se puede encuadrar a quienes empiezan a presentar conflictos en el ámbito laboral. Eh, Se trata de manifestaciones neuróticas graves, para decirlo de alguna forma. Es muy difícil que una persona se torne productiva con estas características, sino que lo que va a suceder es que va a generar mayor cantidad de inconvenientes en el plano del trabajo. Eh, inclusive estos problemas van a ser generados este, sin un beneficio directo para la persona y con un gran padecimiento. La otra cuestión es que la causa de esta situación es de origen psicógeno, digamos. Digo, para no caer en situaciones en las cuales se busque una respuesta por el lado del orgánico nuevamente, e inclusive por el lado de la utilización de psicofármacos nuevamente en este contexto, ¿no? Eh, que es el otro punto que Freud va a plantear, ¿no? Que no se trata de buscar alguna desviación de orden orgánico, sino volver a pensarlo en las causas psíquicas y las manifestaciones de estos conflictos, eh, y además bueno, van digamos, a insertarse estos conflictos en, obviamente, una persona previa y con una historia previa. La otra cuestión, y que no es menor, es que lo que va a decir Freud es la importancia del reconocimiento del método catártico. Él va a decir que cuando las personas pueden hablar sobre su padecimiento, sobre ponerles palabras, él afirma que si bien es un cierto retroceso en cuanto a poder avanzar en la profundidad del reconocimiento de las causas inconscientes del padecimiento, él va a decir que poder referirse a lo que está sucediendo y hacer hincapié en toda la catarsis emocional va a tener un efecto de alivio, y que esta dimensión de alivio es algo a ser buscado, y además vamos a decir también un alivio que tiene que ser acompañado, que tiene que ser acotado, para que no dé lugar solamente a un estado de queja permanente. Eh, Hay algo interesante en esto también que hace a otra cuestión. Él va a decir que
el conflicto en este tipo de problemáticas se debe, y casi como si utilizara una visión del interaccionismo simbólico, a un conflicto entre un yo que está preparado para su trabajo habitual, dirá, y un yo de guerra, va a decir, un yo que tiene que ver con esta crisis, ¿no? Y va a decir, el yo que está preparado al trabajo habitual posiblemente quiera desertar de esta función, y va a decir, de alguna manera sería lo esperable, porque una de las funciones principales del ser humano es evitar el sufrimiento, evitar los riesgos. Entonces, como que una instancia percibe los riesgos y otra instancia de ese mismo yo va a instar no a huir, sino a permanecer en el lugar. Las preguntas que él dice que uno debe hacerse es por qué una persona no deserta de esa función, y él da una serie de ideas, además como para pensarlo, por qué estás ahí. Él dirá quizás por orgullo, por amor a la patria, por autoestima, por compromiso con la tarea, un sinnúmero de respuestas que habrá que verlo, que hacen que la persona no deserte y se pueda sostener en ese lugar de trabajo cuando muchos van a buscar alguna forma de evitar encontrarse en esa situación. Pero que esto es interesante porque lo sitúa en el plano de la conflictiva del yo y en algo que se llama la decisión del yo en este proceso. No quiero complicarlo demasiado porque la idea es que esto lo podamos plantear para todas las disciplinas, ¿no? Esta división entonces entre el cumplimiento de una tarea, un deber, y otra visión que te dice correte de ese lugar porque esto puede ser riesgoso. Ese conflicto y la forma en que se resuelve ese conflicto. Él va a plantear que en definitiva toda situación de peligro no es otra cosa que un riesgo percibido interiormente. Y además nosotros podemos acordar con esto, que un problema es un problema en tanto sea registrado y además haya una evaluación subjetiva de ese problema y de la forma en que estamos incluidos dentro de esa problemática, ¿no? Otra cuestión que es importante, y con esto como para dejarlo planteado, es que en el trasfondo reaccional de estas problemáticas eh, van a ser transitorias. Muchas veces cuando estas condiciones externas varían, las problemáticas varían. Antes habíamos dicho que en tanto la función del trabajo, habíamos dicho que hay situaciones donde la persona, por el impacto emocional que les provoca la situación, puede encontrarse impedida de seguir cumpliendo sus funciones transitoriamente, o también descubrir en este proceso que su elección no es la que está demandando la situación, o descubrir que hay algo ahí para replantearse de manera activa. Pero esto puede ser entonces transitorio o quizás definitivo. Solo se verá en la medida que el tiempo vaya transcurriendo, lo cual no implica que deben existir mecanismos de contención y de reducción, de elaboración y de construcción de nuevos sentidos sobre el impacto que tiene la situación y además sobre la forma en que se llevan adelante las prácticas en salud mental. Mejor dicho, las prácticas en salud y las consecuencias que tienen para la salud mental esas prácticas. En este sentido, hoy vamos a dejar acá para luego empezar a analizar algunos dispositivos de abordaje en función de estos temas que hemos hablado, de abordaje y contención de la problemática que nos interesa.